Hoy me gustaría compartir la palabra de Dios con el tema La Pascua, la verdad que nos permite volver a Dios. Al leer la Biblia, muchas veces está escrito, volveos a Dios, para los que están vagando debido a sus pecados. Hay muchas formas y direcciones para volver a Dios. Entre ellas, podemos encontrar el mensaje, volveos a Dios a través de la Pascua. Todos los seres humanos están atrapados en sus pecados, sin saber a dónde ir. Así que Dios proclamó la sagrada fiesta de la Pascua y la restauró para que regresemos al cielo. Por esa razón, me gustaría compartir la palabra de Dios con el tema La Pascua, la verdad que nos permite volver a Dios. En la Biblia, confirmemos una vez más lo que significa guardar la Pascua. Veamos 2 de Crónicas, capítulo 30, versículo 1. Envió después Ezequías por todo Israel y Judá, y escribió cartas a Efraín y a Manasés, para que viniesen a Jerusalén a la casa de Jehová, para celebrar la Pascua a Jehová, Dios de Israel. Y el rey había tomado consejo con sus príncipes y con toda la congregación en Jerusalén, para celebrar la Pascua en el mes segundo, porque entonces no la podían celebrar, por cuanto no había suficientes sacerdotes santificados, ni el pueblo se había reunido en Jerusalén. Esto agradó al rey y a toda la multitud, y determinaron hacer pasar pregón por todo Israel, desde Berseba hasta Dan, para que viniesen a celebrar la Pascua a Jehová, Dios de Israel, en Jerusalén, porque mucho tiempo no la habían celebrado, al modo que está escrito. Los israelitas no habían guardado la Pascua durante mucho tiempo. Veamos el versículo 6. Fueron pues correos con cartas de mano del rey y de sus príncipes, por todo Israel y Judá, como el rey lo había mandado, y decían, hijos de Israel, volveos a Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, y él se volverá al remanente que ha quedado de la mano de los reyes de Asiria. No seáis como vuestros padres y como vuestros hermanos, que se rebelaron contra Jehová, el Dios de sus padres, y él los entregó a desolación, como vosotros veis. No endurezcáis, pues, ahora vuestra cerviz, como vuestros padres. Someteos a Jehová y venid a su santuario, el cual él ha santificado para siempre. Y servid a Jehová vuestro Dios, y el ardor de su ira se apartará de vosotros. Porque si os volviereis a Jehová, ¿cómo podemos volver a Dios? Si guardamos la Pascua. Vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia delante de los que los tienen cautivos, y volverán a esta tierra, porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso, y no apartará de vosotros su rostro, si vosotros os volviereis a él. Como vemos en 2 de Crónicas capítulo 30, los correos entregaron las cartas del rey y de sus príncipes por toda la tierra, y decían, vengan a celebrar la Pascua. En esas cartas se redactaba lo siguiente, volveos a Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel. Aquí las palabras, vengan a celebrar la Pascua, se expresaron de otra manera, volveos a Jehová. Como está escrito en 2 de Crónicas, una de las formas en que podemos volver a Dios es la Pascua. Veamos Isaías capítulo 55. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová. De esta manera, muchos profetas en la Biblia nos llaman al arrepentimiento. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová.
Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Si vemos Isaías 55:3, la Biblia menciona un pacto eterno, y en el versículo 7 está escrito: vuélvase a Dios. Por supuesto, todos sabemos que el pacto eterno en Isaías 55:3 es el nuevo pacto. Entonces, ¿qué debemos hacer con el pacto eterno? Debemos guardarlo y volver a Dios. Entonces todos nuestros pecados e iniquidades serán perdonados. Dios tendrá misericordia de nosotros. La Biblia nos dice eso. Veamos Isaías capítulo 44, versículo 22. Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Dios dijo: ya que te redimí, por favor, vuélvete a mí. ¿Con qué nos redimió Dios de los pecados? Veamos 1 de Pedro capítulo 1, versículo 18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino, ¿con qué? Con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, para que toda la humanidad reciba la salvación y vaya al cielo. Necesitamos volver a Dios. Volver a Dios es lo más importante, y Dios hizo un camino para volver a Él con la Pascua. Tengámoslo en cuenta y celebremos la Pascua. Veamos Efesios capítulo 1, versículo 7. En quien tenemos redención por, ¿qué? Por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Dios enfatizó: ya que te redimí, vuélvete a mí. Y Él nos redimió con su sangre. Entonces, ¿cuál es la sangre que nos redime de nuestros pecados y nos da la salvación? Conocen bien la respuesta, pero recordémoslo una vez más. Mateo capítulo 26, versículo 17. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca. En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó, y prepararon la Pascua. La Pascua es la verdad que tiene la promesa de la santa sangre que Cristo derramó en la cruz. Vayamos al versículo 26. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió, y dio a sus discípulos, y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Jesús dio a sus discípulos el pan y el vino de la Pascua. Aquí mi sangre se refiere a la sangre de Cristo. A través de esta sangre hemos recibido la redención, es decir, la remisión de los pecados. La Pascua nos permite participar en la santa sangre de Dios y nos hace arrepentirnos y volver al cielo. La Pascua es un pacto que tiene un gran significado e historia. Veamos Jeremías capítulo 3. Versículo 21. Voz fue oída sobre las alturas, llanto de los ruegos de los hijos de Israel, porque han torcido su camino, de Jehová su Dios se han olvidado. Convertíos, hijos rebeldes.
En 2 de Crónicas capítulo 30 y en Isaías capítulo 55, Dios dice, volveos. Y acerca de esto, Dios continuamente menciona la Pascua del nuevo pacto, la verdad de la vida. Convertíos, hijos rebeldes, y sanaré vuestras rebeliones. He aquí nosotros venimos a ti, porque tú eres Jehová nuestro Dios. Ciertamente vanidad son los collados, y el bullicio sobre los montes. Ciertamente en Jehová nuestro Dios está la salvación de Israel. Redención y perdón de pecados tienen el mismo significado de salvación, ¿no es así? La salvación se logra con la sangre de Cristo y podemos recibir esa sangre a través del vino de la Pascua. Por lo tanto, podemos confirmar en el Antiguo Testamento, que es una sombra, que Dios nos pide que volvamos a Él, guardando la Pascua. Continuemos con Oseas capítulo 6, versículo 1. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará, y viviremos delante de Él. Y conoceremos, y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida. Y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Aquí en Oseas capítulo 6, versículo 1, ¿qué debemos hacer con Jehová? Volvernos. Cuando se trata de volvernos a Jehová, ¿a quién debemos conocer? Debemos conocer a Dios. Esto quiere decir que podemos volver a Dios si lo conocemos correctamente. Para hacer que la humanidad vuelva a Él, Dios nos concedió la sagrada fiesta de la Pascua, que tiene el significado de la sangre de su santo sacrificio. Dios lleva la carga de nuestros pecados hasta la muerte. Ahora Dios ha abierto el camino al reino de los cielos para que todos nosotros podamos regresar allí. Hoy pensemos una vez más sobre la gracia de Dios, quien derramó su preciosa sangre en la cruz por nuestros pecados, y démosle gracias. Ahora, volvamos a Dios desechando nuestros deseos mundanos, que quieren regresar al mundo de pecado. En cambio, pensemos, ¿con qué se complace Dios? Pensemos nuevamente sobre el significado del sacrificio de Dios por nuestros pecados, para que todos los miembros de la familia de Sión puedan regresar al cielo sin falta. Debemos volver a Dios. En el camino para regresar a Dios, Él estableció la Pascua. Veamos a quién debemos regresar a través de la Pascua. Apocalipsis capítulo 22, versículo 17. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Ya que los hijos estaban lejos de Dios, la expresión vengan significa regresen. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Para que podamos ir al Espíritu y a la esposa, necesitamos guardar la verdad de la Pascua. ¿Podemos decir que los que no guardaron la Pascua han participado en la santa sangre de Cristo? Si vemos 1 Corintios capítulo 10, está escrito, la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de qué? ¿De la sangre de Cristo? Si participaron en el vino de la Pascua, significa que también participaron en la preciosa sangre de Cristo, se arrepintieron completamente y volvieron a Dios. Es por eso que Dios dijo acerca de los que participaron en el pan y el vino de la Pascua, mío eres tú. Dios ha prometido protegernos diciendo, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Cuando pases por el fuego, no te quemarás.
Cuando atravieses dificultades, yo estaré contigo. Por tal razón, Dios recalcó, vuélvanse, arrepiéntanse y regresen. Dios enfatizó esto a través de las palabras de la Biblia y los profetas. En la historia, Israel se dividió en dos, norte y sur. Cuando los correos entregaron la carta del rey sobre la observancia de la Pascua, el rey Ezequías reinaba sobre la tierra de Judá en el sur. El rey Ezequías pidió al pueblo de Israel en el norte. Éramos la misma nación y teníamos la misma fe. Entonces todos debemos volver a Dios. ¿Qué les pidió que vinieran a guardar? Les envió una carta para que celebraran la Pascua. Hoy necesitamos aferrarnos a la santa sangre de Cristo en nuestros corazones. A través de la Pascua, hagamos la obra con la que el Padre y la Madre Celestiales se complacen, para hacer de este año uno más lleno de gracia. Todavía hay muchas personas a nuestro alrededor que no han guardado la Pascua. Nuestros vecinos, familiares, parientes, compañeros de trabajo y amigos. Prediquemos la Pascua a todas las personas que conocemos, sin omitir ninguna, para que podamos proporcionar un camino para que toda la humanidad vuelva a Dios. Hoy hemos estudiado la palabra de Dios con el tema, la Pascua, la verdad que nos permite volver a Dios. Deseo que todos ustedes reciban mucha gracia con este sermón, y con esto quisiera concluir el sermón de hoy. Muchas gracias.